Mateo Vidal había nacido en la cima de la pirámide económica, pero su vida no había sido un cuento de hadas. A sus 36 años, era el único heredero de Grupo Vidal, una cadena de hoteles de gran lujo que su abuelo fundó y que ahora abarcaba más de 20 propiedades a lo largo de España, Francia e Italia. Su padre había muerto repentinamente cuando Mateo tenía 23 años, forzándolo a abandonar sus sueños de ser arquitecto para asumir un imperio que apenas comprendía. Los últimos 13 años habían sido una lección brutal de pragmatismo y sacrificio. Noches sin dormir, revisando balances, reuniones interminables y la presión constante de sostener un legado familiar que daba empleo a miles de personas. El precio de ese imperio había sido su vida personal. Las relaciones románticas habían sido un desfile doloroso de mujeres que lo querían por su fortuna o huían intimidadas por el abismo de diferencia social que representaba su apellido. Hasta que conoció a Isabela Castro hace 2 años, en una gala benéfica en el Hotel Arts de Barcelona. Isabela, de 32 años, parecía la excepción a la regla, un oasis de autenticidad en su desierto de superficialidad. Elegante, sin ser ostentosa, culta sin ser pedante. Trabajaba como coordinadora de eventos. Al conocerse, no pareció impresionada por su apellido, mostrando un genuino interés en la conversación sobre arte y literatura, en lugar de en sus hoteles. Mateo se enamoró perdidamente, sintiendo por primera vez en años esa efervescencia que creía perdida para siempre. Durante los primeros 6 meses, todo fue idílico, como un guión perfecto. Isabela era atenta, cariñosa, y parecía genuinamente interesada en él como persona. Compartían gustos similares, y las conversaciones fluían con naturalidad hasta altas horas de la madrugada. Mateo finalmente creyó haber encontrado a alguien que lo amaba por quien era, y no por lo que poseía. Sin embargo, lenta, casi imperceptiblemente, como una niebla fría que se arrastra, las cosas empezaron a cambiar. Isabela comenzó a deslizar comentarios sutiles sobre joyas, viajes exóticos y los restaurantes más exclusivos. Al principio, Mateo se convenció de que eran solo extras, adornos superficiales que no definían la relación. Él se decía a sí mismo que ella simplemente apreciaba las cosas bellas y que él podía dárselas. Pero la pequeña voz de la duda en el fondo de su mente crecía con cada insistencia en la marca más cara, con cada decepción mal disimulada cuando él mencionaba un fin de semana tranquilo en casa en lugar de un viaje espontáneo a Milán. Hace 6 meses le propuso matrimonio en París. Ella lloró de felicidad. La planificación de la boda se había convertido en una producción de Hollywood, con un presupuesto que se había triplicado sin que Mateo supiera explicar exactamente cómo. Cada vez que él sugería algo más íntimo o modesto, ella se molestaba con argumentos que parecían razonables en el momento, y Mateo cedía, creyendo ingenuamente que el dinero no importaba si ella era feliz. Pero la voz de la duda se estaba convirtiendo en un susurro desesperado que Mateo ignoraba con todas sus fuerzas, pues confrontarla significaría admitir que había cometido un terrible error y que su corazón se había equivocado de nuevo. La idea de disfrazarse de chófer surgió por accidente. Era viernes por la mañana y señor Carlos, su chofer habitual y confidente de la familia durante 2 décadas, había pedido el día libre. Isabela llamó, alegre, diciendo que ella y sus 2 mejores amigas, Elena y Diana, necesitaban ir de compras por el centro de Barcelona. Mateo tuvo una idea: conducir él mismo de incógnito. Sería divertido, un pequeño juego romántico que compartirían después. Podría observar a Isabela en su elemento natural, escuchar sus conversaciones con sus amigas sin el filtro que siempre ponía cuando estaban solos. Mateo no tenía idea de que ese simple disfraz le arrebataría el velo de su vida para revelar una verdad que lo destruiría. Se vistió con cuidado: pantalón negro sencillo, camisa blanca sin monograma, una gorra de béisbol de los culés que ocultaba su rostro, gafas de sol oscuras. Se miró al espejo. Parecía un chofer privado cualquiera, anónimo, invisible. Llamó a Isabela desde un número desconocido, usando una voz más formal, presentándose como el sustituto de Carlos. Ella ni siquiera preguntó su nombre,
solo dio la dirección. A las 5 en punto, estacionó el Mercedes negro de la familia frente al edificio de lujo. Isabela y Elena salieron riendo, cargadas con bolsas de diseñador. Isabela vestía un conjunto que él le había regalado, calzando zapatos carísimos, con el bolso más codiciado en el brazo. Mateo bajó para abrirles la puerta, manteniendo la cabeza agachada. Ninguna de las dos lo miró de verdad. Para ellas, él era solo el personal, invisible como el aire. 5 minutos después, recogieron a Diana. Diana era la más estridente, rubia platino, con un maquillaje obvio. A Mateo nunca le había caído bien, pero la toleraba por Isabela. Una vez instaladas en el asiento trasero, Mateo preguntó con voz neutra: ¿A dónde desean ir? Isabela respondió sin mirarlo: A la Milla de Oro, por favor. Mateo asintió en silencio y comenzó a conducir. Los primeros 5 minutos fueron trivialidades. Comentaron el tráfico, el calor. Mateo respiró tranquilo, incluso sonrió bajo la gorra. Esto iba a ser divertido, pensó. Pero el destino, cruel y preciso, estaba a punto de convertir su juego inocente en su propia tragedia griega. Javier conducía lentamente por las avenidas de Barcelona, sintiendo la tensión del Mercedes, cómodo y silencioso. Entonces, Diana rompió el silencio con una risa estridente. «Solo quedan 3 meses para que te cases con el cajero automático, Isa. ¿Estás nerviosa?» Las 3 mujeres estallaron en carcajadas. El sonido fue como un puñetazo en el estómago de Mateo. Sus manos se apretaron contra el volante, los nudillos blancos. Cajero automático. Intentó convencerse de que había oído mal, que era una broma. Isabela dejó de reír y suspiró de forma teatral. Más que nerviosa, aliviada, confesó, su voz cargada de tedio. 2 años fingiendo que me importan las aburridas historias de Javier sobre gestión hotelera y balances financieros. Elena intervino con un tono sarcástico. ¿Y los orgasmos? ¿Cuántas veces has tenido que fingir? Isabela se rió con malicia. Debería ganar un premio de actuación. Es que fuera de la cama es tan predecible, tan aburrido. Todo es trabajo y cero espontaneidad. Es como estar comprometida con un contador de 50 años atrapado en un cuerpo de 36. El mundo de Mateo se detuvo, el ruido del tráfico se desvaneció. Lo único que escuchaba era la voz de la mujer que amaba describiéndolo como un trabajo tedioso, una obligación que debía soportar. La mujer que le había jurado amor eterno lo veía como una cuenta bancaria con patas. Diana aplaudió con entusiasmo. ¿Y a quién le importa la espontaneidad cuando tienes acceso ilimitado a tarjetas de crédito?, razonó. Cada cena aburrida es un Cartier. Cada fin de semana en casa es un viaje a las Maldivas. Es un trabajo, sí, pero el sueldo es increíble. Las 3 volvieron a reír, un sonido venenoso. Mateo condujo como un autómata. Su cerebro intentaba desesperadamente procesar la traición. Quería detener el coche, girarse, gritarles, pero una necesidad masoquista lo detuvo. Necesitaba escuchar toda la verdad. Tenía que desmantelar la mentira completa. Isabela bajó la voz, compartiendo un secreto aún más delicioso. Ayer, Mateo me mencionó el acuerdo prenupcial, procedimiento estándar, supongo. Elena preguntó: ¿y cómo reaccionaste? Isabela describió la escena con orgullo. Monté la escena perfecta. Lágrimas, voz temblorosa, actuación completa. Le dije que me había herido, que pensé que confiaba en mí. El tonto se disculpó y dijo que tenía razón, que no habría acuerdo prenupcial. Luego tuvimos el mejor sexo de reconciliación. Fue casi demasiado fácil. Diana la felicitó. «Eres una maestra. Deberías dar clases». Mateo sintió náuseas. Habían hablado de una vida juntos, de construir una familia, y todo había sido un guión para eliminar una barrera legal. La traición era absoluta, no solo a él, sino al concepto de amor. Elena, con tono más práctico, intervino. «Tienes que ser inteligente. ¿Qué pasa si te deja en 1 año? Tienes que asegurar tu parte». Isabela suspiró, como explicando lo obvio a las tontas. «Ya tengo un plan completo. Los primeros 5 años seré la esposa perfecta. Sonreír en las fotos, asistir a eventos,
fingir interés en su fundación, y daré a luz al menos 2 hijos. Eso asegura más dinero en el divorcio. 3 si puedo soportarlo. Mateo sintió que algo se rompía irremediablemente dentro de él. Sus futuros hijos eran peones en un juego financiero. Diana, con curiosidad morbosa, preguntó por un tal abogado, Óscar. El mundo de Mateo se inclinó peligrosamente. Una aventura. Isabela se rió. Óscar era su pasatiempo apasionado. Todo lo que Mateo no era, pero era pobre. Vivía en un apartamento compartido. Lo tendré que dejar cuando me case, dijo Isabela. Bueno, al menos durante los primeros años. Después del divorcio ya veremos. Elena preguntó si Mateo sospechaba algo. Isabela se burló. Es tan confiado, tan ingenuo, nunca sospecharía. Y sus propios empleados lo adoran porque les doy propinas generosas. Señor Carlos, el chofer, me cubre todo el tiempo cuando tengo que inventar excusas. Todos se hacen los ciegos porque los trato bien con su dinero. La traición se multiplicaba. Su chofer de confianza, el hombre al que consideraba un tío, también estaba implicado. Todos sabían. Javier Mendoza, el hombre más rico y solitario de Barcelona, era el objeto de una burla universal, y ella sería la beneficiaria de esa soledad. El semáforo se puso en rojo. Javier miró por el retrovisor por primera vez. Isabela estaba radiante, hermosa, riendo sin una pizca de culpa. La mujer de la que se había enamorado nunca había existido. El disfraz lo había salvado de una mentira que habría destruido su vida por completo. El semáforo se puso en verde, y Mateo continuó conduciendo. El Mercedes cargando no solo a 3 mujeres, sino la verdad más dolorosa que jamás había conocido. El resto del trayecto hacia la Milla de Oro fue un calvario de 40 minutos. Las 3 mujeres desentrañaron cada detalle de la farsa. Revelaron cómo Isabela había investigado todo sobre Mateo antes de su encuentro casual en el hotel, cómo había planeado las conversaciones para parecer compatible y cómo había fingido interés en sus pasiones. Cada coincidencia había sido una manipulación calculada para acceder a la fortuna. Al llegar a su destino, Mateo estacionó el coche, salió y les abrió la puerta con la cabeza gacha. Las 3 mujeres salieron charlando animadamente, sin mirarlo, sin darle las gracias. Para ellas él era invisible, un simple objeto. Cuando se alejaron hacia las tiendas de lujo, Mateo se quedó de pie junto al coche, temblando. No de tristeza, aunque el dolor era insoportable, sino de rabia fría. Esta mujer había planeado robarle años de su vida, su futuro, sus hijos. Pero ahora él sabía, y con ese conocimiento venía el poder. Se quitó la gorra y las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Las lágrimas vendrían después, en privado. Ahora era el momento de actuar. Sacó su teléfono y llamó a su abogado de confianza, Arturo Ramírez, un hombre de 60 años que había sido amigo de su padre. Media hora después, estaba en su oficina contándole todo. Arturo escuchó en silencio, su expresión transformándose de la conmoción a una indignación silenciosa. «En cierto modo, Mateo», dijo Arturo, inclinándose sobre su escritorio, «ese disfraz te ha salvado la vida. Si te hubieras casado sin saberlo, ella te habría arruinado emocional y legalmente. Ahora tienes la oportunidad de escapar y contraatacar». Mateo quería la confrontación, quería que Isabela supiera que el hombre que había subestimado era más fuerte de lo que imaginó, pero sobre todo quería que saliera de la relación sin un solo euro para que su plan de vida se desmoronara por completo. Arturo asintió. «Vamos a darle una lección que nunca olvidará». En los siguientes 3 días, el equipo de investigación privada de Arturo trabajó sin descanso. Documentaron la aventura con el abogado Óscar, fotografías, registros de hoteles. También reunieron testimonios clave, los empleados del servicio del ático que habían visto a Isabela inventar excusas y el propio señor Carlos, el chofer, quien lloró pidiendo perdón a Mateo, jurando que pensaba que las ausencias de Isabela eran por sorpresas inocentes y que solo la cubría por lealtad a ella, sin saber de la infidelidad ni del plan de divorcio.
La traición era menos amplia de lo que pensó, centrada en la malicia de Isabela y sus amigas. Llegó el viernes por la noche. Mateo había organizado una cena íntima en el ático, el mismo lugar donde habían planeado su futuro. Le dijo a Isabela que quería discutir los últimos detalles de la boda. Ella llegó radiante, besándolo en la mejilla con una familiaridad que ahora le revolvía el estómago. Se sentaron en el comedor. Mateo despidió al personal. Estaban completamente solos. ¿De qué querías hablar, cariño?, preguntó Isabela con esa voz dulce y falsa. ¿Hay algún problema con el catering? Mateo la interrumpió con una voz calmada, pero helada. No hay problema con el catering, Isabela. De hecho, no habrá boda. Ella parpadeó confundida, la sonrisa desapareciendo. Javier sacó su teléfono del bolsillo y presionó play. Las palabras de Isabela sonaron en los altavoces, claras y crueles. 2 años fingiendo que me importan. Debería ganar un premio de actuación. El color se drenó del rostro de Isabela. Sus ojos se agrandaron de horror mientras la grabación continuaba, revelando cada carcajada, cada plan sobre el acuerdo prenupcial, la estrategia de los hijos y el apodo de cajero automático. Cuando terminó la grabación, un silencio pesado llenó la habitación. Javier la miró fijamente. Sorpresa. El chofer ese día era yo. Isabela intentó hablar, balbuceando que estaban bromeando, que no era lo que pensaba. Javier se rió amargamente. No me insultes más con mentiras. Tengo evidencias de todo. Tu aventura con Oscar, tus planes de divorcio, todo documentado. Todo legal. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela, pero eran lágrimas de pánico y derrota. Ella suplicó, dijo que lo amaba, que podían superar esto. Mateo levantó una mano para silenciarla. No me amabas, nunca lo hiciste. Y está bien, porque me hiciste un favor. Me mostraste quién eres antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que tuvieras acceso legal a mi dinero y antes de que trajeras niños inocentes a tu juego de manipulación. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Quiero que te vayas. Ahora, tus cosas serán empacadas y enviadas. El anillo de 150.000 euros lo quiero de vuelta. Tienes 5 segundos antes de que llame a seguridad. Isabela se levantó, temblando, el rostro contorsionado por el odio puro. Lo llamó bastardo y cruel. Javier no se inmutó. No soy cruel, Isabela. Soy justo. Jugaste un juego sucio y perdiste. Ella se quitó el anillo, lo arrojó al suelo y salió dando un portazo. Mateo se quedó de pie en el silencio, recogió el anillo y se permitió llorar. Lloró por el tiempo perdido, por la confianza traicionada, pero entre las lágrimas había un alivio inmenso. El disfraz, que debía ser un gesto romántico, lo había salvado de un desastre. Javier se sentó solo en el silencio del comedor, el anillo de compromiso brillando en la mesa de caoba. Las lágrimas cesaron, dejando paso a una gratitud fría. Había sido humillado, su corazón destrozado, pero había escapado. Había enfrentado la verdad más dolorosa en lugar de vivir una mentira cómoda, y la verdad, aunque lo había roto, lo había liberado. Los días siguientes fueron un proceso de limpieza. Arturo Ramírez se encargó de la parte legal y de manejar los daños. Las amigas de Isabela, Elena y Diana desaparecieron de su órbita tan pronto como se supo que no había boda ni acceso a la fortuna. Isabela se fue de Barcelona, sus planes de 10 años desmoronados en una sola noche. Mateo estaba soltero, pero no solo. La lección había sido dura pero transformadora. Había aprendido que su apellido y su fortuna eran una barrera, no un activo en el amor. Comenzó a reconectar con viejos amigos de la universidad, aquellos que lo habían abandonado porque nunca estaba disponible. Retomó su pasión por la arquitectura. Lo más importante, aprendió a valorarse a sí mismo más allá de su cuenta bancaria. El secreto del heredero que se disfrazó de chofer se convirtió en una leyenda en los círculos sociales de Barcelona. Para Mateo, era un recordatorio constante de que el amor real no se compra y no se construye sobre mentiras. Un año después,
Mateo Vidal estaba en una librería discutiendo sobre Gabriel García Márquez. Conoció a una mujer que trabajaba como maestra de primaria en un barrio humilde. Ganaba un salario modesto y no tenía idea de quién era él. Su nombre era Elena. Salieron durante 3 meses. Las conversaciones con Elena fluían con naturalidad, como con Isabela en el principio, pero había una diferencia fundamental. Elena se interesaba por él, por sus opiniones, por sus miedos, no por dónde viajaba o qué coche conducía. Cuando Mateo finalmente le reveló que era el dueño del Grupo Vidal, el heredero de un imperio, la reacción de Elena no fue de euforia ni avaricia, sino de preocupación sincera. ¿No crees que el dinero va a complicar las cosas?, le preguntó ella con cautela. Yo no estoy acostumbrada a ese mundo. Fue entonces cuando Mateo supo que había encontrado algo real. Elena no celebró la riqueza, la ignoró preocupándose por su impacto potencial. El amor verdadero, entendió Mateo, no celebra la fortuna, la ignora, viendo solo a la persona. La lección que Isabela le había enseñado tan cruelmente resultó ser la más valiosa. Los ojos abiertos y el corazón cauteloso no son cinismo, sino sabiduría ganada duramente. Y a veces, disfrazarse de alguien invisible es la única manera de ver quién realmente te está mirando. El dolor de la traición lo había liberado para el amor verdadero.